Colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Estamos ya en Ecuador Inmediato, en Efecto Cafeína, y vamos con nuestro segmento Café Polémico. Y sí que nos estamos prendiendo. Antes de irnos al corte, Roland mencionaba un poco del tema de la política cultural y esos desafíos y esas deudas que un poco tiene el Estado ecuatoriano. Vamos con José. Ahora vamos durante estos 10 años, José. ¿Cómo entender la política cultural? Si bien ya Roland mencionó la ley de cultura, una ley que se creó durante este periodo de gobierno. ¿Qué implica esa ley de cultura en torno a la gestión cultural? Y tal vez si tú también mencionas un poco esas deudas o esos logros que se han plasmado con esta ley de cultura. Listo. Bueno, yo también voy a concordar con Rob, ya que considero que sí es una deuda que todavía tiene el actual gobierno, porque hemos sido testigos de transformaciones súper profundas en cuanto a educación, en cuanto a salud, a vialidad. O sea, se ve que hay una transformación como tal del Estado y del país, pero creo que la cultura todavía nos queda debiendo. Podría empezar hablando sobre el fortalecimiento de las instituciones como tal. Por ejemplo, lo que pasa hoy en las universidades es este proceso de acreditación que ha hecho que las universidades como tal se preocupen más, o sea, por sus laboratorios, por la forma en la que están impartiendo, por su personal docente, inclusive por si están publicando o no artículos científicos. Y no vemos, digamos, esa misma magnitud en el hecho de tener unos conservatorios que sean atractivos al público como tal. Yo fui parte del Conservatorio Nacional de Música a los 14 años más o menos, y sí es bastante, digamos, lamentable cómo se manejan en ese sentido las cosas, ya que ahí al menos eran 3 años para salir de técnico y con una educación súper clásica, nada contemporánea, nada que ver con lo que está pasando en la coyuntura. 3 años más para salir de tecnólogo, es decir que en 6 años tenías una educación de tecnólogo y que no te garantizaba tener, digamos, los mismos conocimientos musicales que ahora se han dado desde el lado privado. Por ejemplo, yo siempre rescato el hecho de que si bien hay estas escuelas de la UTLA y de la San Francisco, eso nos ha ayudado mucho inclusive a crecer también con las propuestas musicales a través de los convenios de Berkeley en San Francisco y de la Universidad de Los Ángeles en la UTLA. Entonces, así como estas entidades privadas se han fijado en el fortalecimiento de la formación musical, debería haber obviamente una contraparte desde el Estado. No basta con hacer una Universidad de las Artes, obviamente es una muy buena propuesta estas universidades que existen, pero es el fortalecimiento, como decía Ibalro, inclusive no solo aquí, el Conservatorio Nacional en Quito. Tenemos grandes músicos en un montón de lugares, tenemos bastiones como Loja, como Manabí, y creo que sí, yo me baso siempre en esta parte de la educación porque es lo que más me llama la atención. Y creo que desde ahí tiene que haber un cambio. No te podría mencionar en sí lo que dice la ley de la cultura acerca de eso, porque en realidad no lo he leído, pero creo que la gestión como tal va desde el no ofrecer simplemente arte, no decir tú eres mi público y yo como Estado te estoy dando esto que considero que es arte, sino hacer que ellos también se involucren con el arte, porque al final una forma de ver que las cosas, digamos, no han cambiado o no han sido muy favorables es el ver los productos. O sea, seguimos viendo que existe una especie de elitización a veces inclusive de la cultura. Seguimos viendo que hay las mismas personas que están involucrándose en estos eventos, pero no hay la participación de sectores más populares o de gente que debería estar ahí. Y obviamente también poniéndonos desde el lado de ellos, tal vez para ellos tampoco es atractivo. Entonces hay que pensar en las maneras de involucrar a estas personas, hay que pensar en las maneras de que ellos se sientan identificados con eso. Es decir, cómo decirle a alguien, ¿qué te parece si hoy ya no vamos al cine a ver Rápidos y Furiosos y vamos al patio de comedias a ver la obra de Juana, por ejemplo? Entonces es súper interesante pensar desde el hecho del marketing también. A veces creemos que porque
digamos, las personas que están dominando y utilizan esas cosas raras llamadas marketing y publicidad. No, o sea, nosotros también tenemos que utilizar esas herramientas y tenemos que tratar de entender igual a las personas, a la sociología como tal de la gente. Cintia, el 27 de septiembre del 2016, el segundo debate y también mientras en el pleno de la asamblea se realizaba el debate y la aprobación de la ley de cultura, un poco en los exteriores se daban manifestaciones artísticas y culturales. Si bien esta propuesta de ley habla de políticas culturales inclusivas, habla de un poco gestionar esa cultura también desde los diferentes grupos y nacionalidades que tiene nuestro país. ¿Eso se ha cumplido? ¿Crees tú que al hablar en tema de cultura, que no es solo el arte, la música, sino que va más allá, nuestro país, a partir de esta ley de cultura, ¿se ha cumplido? La ley precisamente representa la manifestación de lo que se quiere hacer, ¿no? Pero no implica lo que se quiere hacer. Sí, no implica que, y no es una garantía de que necesariamente se va a ejecutar. Siempre hay esa dicotomía entre la ley y la igualdad o los derechos desde lo formal y desde lo material, ¿no? Entonces, creo que esta ley de cultura es un avance importante porque que haya una ley de cultura implica que está en el debate público el tema de la cultura, o sea, que se está hablando de eso, se está redefiniendo, se está disputando conceptos, debates, etcétera, pero que eso significa, pero no implica necesariamente que sea ejecutable y tal. Y a mí me parece importante hablar de todo lo que los compañeros han dicho y que justamente a raíz de la discusión sobre esta ley, la cultura no está hecha solo acá en Quito, ¿no? Sino también en territorios. Entonces yo vengo de una provincia, de Chimborazo, y quiero retomar ese caso porque ahí, acá y en todas las provincias, a partir del debate de esta ley, se levantó un proceso de pugna interna sobre qué se va a definir como arte, como cultura y tal. Por ejemplo, en Chimborazo era una pugna muy fuerte, se organizaron los artistas independientes y dijeron, ya, bueno, estamos cansados. A ver, claro, sí se va a aprobar una ley y tal, pero aquí hay unas instituciones que están viendo a la cultura y al arte de una forma mercantil, como tú decías, y nos están ignorando a todos los que estamos haciendo arte, independiente, autónomo y tal. Entonces, este debate es importante porque también nos contextualizamos en la elección de los presidentes de las casas de la cultura, que fue recién, ¿no? Entonces, ahí fue ahora, sí. Entonces, justo en esta elección se van a poner en encuentro, pues, estos tipos de ver o de definir a la cultura. Entonces creo que esta ley es fundamental, sobre todo para empoderarse por parte de los actores y para poder hacer que se ejecute. Porque si solamente está aprobada, no es una garantía para que tenga una materialidad real. Entonces creo que también quería retomar lo que planteaba el compañero José sí, sobre el tema de cómo ha ido la política cultural en estos años, ¿no? Y precisamente la formación académica del arte, por ejemplo, los músicos está dada en los conservatorios y ha habido también ahí cierres de conservatorios, ¿no? Entonces eso también ha afectado a la definición de la política cultural y a la valoración del arte y tal. Entonces creo que el Estado tiene un rol importantísimo, pero también es la valoración social que estamos dando al arte. O sea, aquí hay una doble responsabilidad. No es solamente el Estado, sino que también somos nosotros. ¿Qué estamos viendo como arte? O sea, ¿qué nos interesa? ¿Seguimos viendo el tema solo lo que viene de Occidente y lo que nos transmiten los medios y ¿O cómo podemos valorar de otra forma el arte? Y poder con esa valoración social que se ponga en el debate, poder caminar hacia una transformación de las políticas culturales. Entonces me parece que es importante esto y que justo esta ley de cultura sí es una vía, porque además evidencia que hay una discusión, pero también no sirve de mucho si es que no nos empoderamos. Puede haber muchas leyes, muchas instituciones que pueden ser letra muerta a nivel de ley si es que no nos empoderamos de esa ley. Creo que hasta la fecha se está politizando más el campo de la cultura, es decir, activándose y tal, y eso es súper importante. Un poco está en el debate, ¿no? Es la praxis, un poco pragmatizar esa cultura. Pero es más interesante porque, o sea, ¿cómo hacemos esa transformación? Y ahí va la pregunta para nosotros, ¿no? Que a veces, muchas veces, solo un poco criticamos, pero ¿qué proponemos? ¿Cuál sería
¿Cuál sería el papel de los gestores culturales? ¿Cuál sería el papel de los jóvenes? ¿Cuál sería el papel de los colectivos y movimientos que se encargan o que retoman el tema de la cultura en torno a la transformación de la sociedad y también de la transformación de la política cultural, que era lo que mencionaba un poco la Cintia? Déjame... Cafeína, café. Mira, a ver, quería decir un logro enorme del gobierno al respecto de la cultura que se me pasó ahorita, y como dijo que ella es del Chimborazo, me acordé que yo soy de Loja. Entonces me acordé que hicieron un teatro hermoso y gigante, llamado Teatro Benjamín Carrión, que es un teatro, creo... Yo no he visto otro teatro mejor en este país, en realidad es increíble. Y hubo un evento recién también. Sí, allá voy, justamente. Digamos que el teatro per se no sirve para nada, solo es piedras para arriba. Pero lo interesante de esto es que el teatro viene con un festival anual de artes. Y eso es increíble porque las artes representan un canal de desarrollo gigantesco, porque no solo que resulta que es ambientalmente amigable, que resulta que tiene una cadena de producción súper grande, o sea, el músico, digamos, o sea, yo siempre hablo de músico porque es mi ámbito, pero pensemos en un músico o el artista cualquiera que sea, bueno, voy a poner el músico para ejemplificar algo. El músico, para ir a tocar en un escenario, no solo es él el que trabajó, sino que él va a tocar con una guitarra, digamos, o no sé, un contrabajo que fue hecho con una madera, que fue hecho con unas cuerdas que fueron sacadas de unos metales de algún lado, que fueron hechos con un clavijero de metales de otros lados, que lo hizo un artesano o lo hizo una industria. Esta industria, estos artesanos también se insumieron, no sé, de agua para comer, de comida que sacan los agricultores, y dentro del teatro está la señora que vende los chicles, no sé, que también alimenta a una familia, ¿me entiendes? Entonces tiene un efecto spill-off, un efecto derrame enorme en la sociedad, la cultura. Entonces, cuando tú haces este tipo de eventos, además que tienes, esto se llama turismo cultural. Lastimosamente no pude ir a esa fecha, pero estuve súper informado por la familia y los amigos que, bueno, me mandaban fotos y todo, ¿no? Hubo una cantidad de miles de personas que llegaron de fuera del país para consumir cultura ecuatoriana. Entonces, eso también, tú tienes turismo cultural y eso es exportación. Entonces, eso es cambiar la matriz productiva, eso es dejar de ser dependientes del petróleo. Es que allá tenemos que ir. Entonces no solo sirve hacer cositas así por ahí, sino hacer cosas que sean así programáticas y sistemáticas, que se mantengan en el tiempo. Entonces para el siguiente año habrá mucha más gente que va a ir y se va a concentrar ahí por mucho tiempo, las cadenas hoteleras, o sea, todo se beneficia. Entonces eso es importante, o sea, eso me dio una luz de esperanza de que se está viendo esto ya en un nivel más allá del romanticismo. Ya a un nivel de seriedad, de trabajo, de gente que recibe ingresos, que gasta, ¿me entiendes? Ahora, los jóvenes y la transformación del ambiente cultural, creo que, y esto está relacionado con el valor del arte que también mencionaron, el arte tiene dos tipos de valoración fundamentales. La una es el arte por el arte, o sea, el arte qué tan hermoso es, por ejemplo. En la música, qué tanto cumple las leyes de la armonía, ¿me entienden? Bueno, vos capaz me entiendes más. Entonces, eso es lo uno. O sea, el arte per se, el arte que estudiamos en los conservatorios. La parte técnica del arte, exacto. Y el arte como herramienta. Esa es la otra parte del valor del arte. Entonces, el arte, además de ser hermoso, cuando tú escuchas una canción o vas al cine y dices, oh, esto es hermoso, el arte también tiene una función que es ser una herramienta para llevarte a otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo me siento bien escuchando esto porque me trae recuerdos de mi país, no sé, de mi ciudad, lo que sea. Te da sentido identitario, te da sentido histórico, te da... ¿qué más? Bueno, son algunos, ¿me entiendes? Pero es súper importante. Entonces yo veo
que la oferta de arte en el país está, o sea, estos dos valores, el valor como arte y el valor como herramienta, están muy separados en este país. Entonces, el que hace arte está súper pegado al valor estético, sumamente pegado. Entonces, justo lo que ella decía, es que ellos se juntan y dicen, es que lo independiente tal, que el independiente está totalmente pegado a lo estético, absolutamente, y a su idea de arte. Pero se olvida de la otra parte de la herramienta, o sea, se olvida de hacer sentir, y ese es el asunto del arte, o sea, de hacerte sentir cosas. Entonces, es súper importante que estas dos cosas se junten. Y yo creo que la política cultural dentro, por ejemplo, de los conservatorios tendría que ir muy pegada a hacer que los artistas se acerquen un poco más a la herramienta, se acerquen un poco más a hablar de historia, hablar de identidad, hablar de sociedad, ¿me entiendes? Y del otro lado, la gente que consume, que se acerque un poco más a lo técnico, porque tú no puedes valorar una obra de arte si no tienes los recursos para hacerlo. O sea, tú dices, tú te paras frente a un Picasso y dices, estos son unos trazos ahí horribles, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Si no tienes recursos para valorar, bueno, es que lo pintó así, tiene un contexto histórico, la técnica que utilizó es súper difícil, no sé, ¿entiendes? O cuando vamos a la casa de Guayasamín y vemos cómo pintaba con paletas. Si tú no comprendes cómo es pintar con una paleta, lo difícil que es, no le vas a poder valorar, vas a decir, eso es cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, esas dos partes se tienen que cumplir para que realmente tengamos una política que sea global, y es educación. Y obviamente esto te trae a los jóvenes, porque los adultos ya no, probablemente ya están trabajando, y es el problema del mundo capitalista, que ya están ocupados trabajando y ya capaz ya no tienen más tiempo, y el poco tiempo que tienen tal vez lo traten con sus hijos y durmiendo. Eso. Un poco esa función social del arte, cuando te hablabas de la herramienta, un poco generar esa sensación, y también eso como un círculo, ¿no? Una doble entrada, también desde los usuarios o desde quienes consumimos el arte, aprender a conocer el arte. Yo recordaba un ejemplo, un profesor me decía, si tú vas a ver la Mona Lisa, por ejemplo, es un cuadro muy pequeño, o sea, es un cuadro muy pequeño y tienes un montón de distancia. O sea, es como que, ¿por qué hay tanta distancia para ver un cuadro tan chiquito? O sea, en internet parecería que es grandote y es chiquito, y pagué tanto para ver eso. Y, o sea, y no es en sí la obra, sino lo que representa, lo que tú decías, el artista. Diferentes tipos de valor. Diferentes tipos de valor que tiene el arte. Qué sensacional lo que menciona Ron. José, y un poco cómo reivindicar la cultura. ¿Cómo reivindicamos la cultura? Bueno, obviamente aquí el papel es ya de las personas que estamos tratando de forjar un cambio inclusive desde las artes de la cultura. Yo creo que es muy importante saber trabajar sobre diferentes aspectos. Uno de esos es la difusión como tal de la cultura. Entonces, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar que no existe una agenda, digamos, inclusive en el internet, digamos, donde uno pueda como tener esa visión amplia de lo que está pasando. Esto te habla un poco más de los espectáculos como tal o del arte, pero en la cultura yo creo que sí es importante dar la libertad a la persona de empaparse de lo que él quiera hacer. Entonces, como te comentaba antes, si dejamos simplemente al individuo que reciba solo la parte mediática, la parte de lo que se ve muy fácil a través, yo que sé, de la televisión o de los medios como tal, no le estamos dando la capacidad a esa persona de liberarse y de elegir como tal. O sea, puede que alguien diga, sí, yo soy mega hipster y me gustan todas las películas de 8:30 y quiero irme por esa parte, pero es la elección que él tiene. O sea, no estamos diciendo exactamente, o sea, no estamos diciendo que por darle esa visión él ya creemos que tenga esta creencia o estos gustos. Simplemente es decirle, descubre lo que tú quieres ser. Obviamente tiene que estar arraigado también y ser dirigido hacia una identidad que se debe crear para que a la final la sociedad como tal sea el beneficiario de este cambio, de esta lucha también.
Son las 4 de la tarde y estamos con Cintia, con Row y con José en Ecuador Inmediato, en Efecto Cafeína, hablando sobre los jóvenes y este rol que nos compete en el tema de la cultura y la política cultural que vive nuestro país. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Cafeína con K, no con C, con K, Cafeína con K, en Twitter como @cafeínaecuador, estamos por ecuadorinmediato.com y también pueden mirarnos vía streaming en cafeína.tv. Vámonos a un corte y ya regresamos con Efecto Cafeína por Ecuador Inmediato. Ya regresamos. Vamos al 8:30. Es que, ¿sabes qué? También es... El colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el Efecto Cafeína. Bienvenidos.